Se acaban de proclamar los resultados gubernamentales. Ni siquiera se puede llamar oficiales, porque es una dependencia gubernamental el CNE del Ejecutivo. Y yo solo les quiero reiterar, siguiendo la línea del último comentario, no perder la esperanza y mantenerse vigilantes, que en un triunfo fraudulento no es victoria, cuando más es ganancia. Y en la parte práctica, no les da el derecho de imponer las reformas en la Asamblea como ellos quisieran, puesto que en la realidad, 54% del Ecuador, incluso según los datos gubernamentales, no aprobó las respuestas. 54% del Ecuador no aprobó las respuestas. Fue mucho más. ¿Por qué fue mucho más? Porque si ustedes depuraban las encuestas, que sean proyecciones de resultados, y le quitaban un 20%, que ahora sí reconocen que no logran medir porque la gente tiene miedo y no se manifiesta contra el gobierno aunque lo está, y le quitaban un porcentaje de los indecisos que hasta el día anterior en 10 o 15% no se decidían, y además averiguaban a dónde se iba el grupo de gente, otro porcentaje, que decía el viernes tener una decisión, pero no descartaban cambiarle el sábado. Lo probable, esto no puedo decir que era lo probado, ya hablaré de lo probado que es Guayaquil. Lo probable es que el sí ganara en 4 o 6 preguntas y el no, según eso, también en 4 o 6 preguntas. Si el sí ganaba en 6, el no en 4. Si el sí ganaba en 4, el no en 6. Ese debió ser el resultado aproximado. Otro es el que les están vendiendo, que es fraudulento y tergiversado. Porque este fraude se fraguó en 3 etapas. La primera, alterar las condiciones de equidad de la competencia. No necesito ilustrarlas, todo el país lo vio. Solo como ejemplo, equivale a ver que 2 boxeadores se enfrentan aparentemente en las mismas condiciones en el ring, pero el uno tiene acero dentro de los guantes y el otro esponja. Eso fue lo que se hizo. La segunda fase del fraude es lo que acabo de referir. Permitir y promover encuestas que sobredimensionaban las expectativas del sí, para vender el triunfalismo y desmoralizar a la gente del no, incluido el exit poll, que tuvo un fracaso comprobado, aún según los datos gubernamentales, porque su margen de error debió ser del 2%, es cerca del 14%, y sale el cínico de Santiago Pérez a decir que acertó, porque él pronosticó el triunfo de sí. Brujo. Y la tercera fase era, como eso no bastó, alterar los resultados. En el caso que lo podemos probar es en el de Guayaquil, que no voy a repetir en detalle porque ya lo expliqué, en donde el control electoral permitió medir que el no ganaba en 5 de 10 preguntas. Pero como los márgenes eran estrechos, apenas 1 o 2%, eran susceptibles de ser virados. ¿Cómo? Para eso se vino a instalar 2 días Simón a Guayaquil. ¿Cómo? Dejando 67% de las mesas la noche del 7 sin reportar. Primera maniobra. Segunda, extraviando actas, que también detallé el otro día, cerca de 500 que luego aparecieron en otro lugar y nadie verificó si fueron adulteradas o no. Tercero, poniendo una categoría distinta e inexistente para las actas suspendidas, la categoría de acta con novedad. Cuarto, con un memo de Simón que también detallé, que decía cómo resolver esas inconsistencias, contrariamente a lo que dispone el artículo 138 del Código de la Democracia, aunque lo cita, y atribuyéndose facultades reglamentarias que él no tiene, que solo tiene el pleno del CNE, que él no reunió, y además con una resolución no motivada, lo cual la vuelve nula. Ya detectó esto Nebot en su informe del control electoral del 7 de mayo, donde dice: en el conteo están incorporadas inconsistencias en contra del no, que afectan a la mayoría de las actas y tendrán que ser corregidas en el conteo real. Es decir, que las actas en las cuales triunfaba el no con poco, tenían prejuicios contra el no, y que si las volvían a contar bien, le daban mal resultado al no. Y Nebot descubre luego un par de cosas que también Marta Roldós detectó en Flor de Bastión. En la parroquia Tarqui, de repente, de mesa donde todos votaron. Eso nunca pasaba en ninguna parte jamás. Y en esa misma parroquia cayó el porcentaje de ausentismo histórico, que ha sido de 25% a 5%. Sospechoso, ¿no? Ya se pueden imaginar de dónde aparecieron esos votantes inexistentes. ¿Qué hacían, por ejemplo, con los votos en blanco y cómo los registraban? Pero yo creía que estas irregularidades comprobadas del fraude se registraban solo en Guayaquil. No.
En una denuncia firmada por Ciro Guzmán Aldaz, Henry Llanes Suárez, David Alemán Yepes, Alejandro Flores Rodríguez, Víctor Hugo Erazo Rodríguez y Natasha Rojas Pilaquinga, todos políticos por el no, dirigida a Gabriela Melo, presidente de la Junta Provincial Electoral de Pichincha, ellos demuestran que lo mismo se produce en Quito, en otras mesas. Y hay un caso concreto, que luego demostró ser el de muchas mesas en Quito, que voy a citar solo como ejemplo de lo que hacían allá. En la Junta número 3 de mujeres de la parroquia San Rafael, perteneciente al cantón Rumillahui y la provincia de Pichincha, cuando pidieron reconteo de todas las preguntas, no solamente de las que tenían inconsistencia, de todas, sistemáticamente aparece que el sí pierde votos y el no gana votos. Es decir, al sí le habían aumentado y al no le habían robado. No les voy a cansar con las cifras porque es difícil de retener. Ese es el hecho concreto. Hay una frase que primero voy a citar y luego les voy a decir de quién es. En el Consejo Nacional Electoral hubo una jugada anticipada que permitió el triunfo del presidente Correa. La repito más despacio. En el Consejo Nacional Electoral hubo una jugada anticipada que permitió el triunfo del presidente Correa. Esto es otra forma de decir, en el Consejo Nacional Electoral hubo fraude. ¿Saben quién lo dice? Marcia Caicedo, al diario Hoy. Yo diría que a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Qué viene ahora? Primero, recordar que un triunfo fraudulento no es victoria. Insisto, cuando más es ganancias. Que por lo tanto, no puede llevar a que ellos impongan reformas en la Asamblea en donde estos temas serán tratados sin tomar en cuenta al sector del no. O perderán más de legitimidad de la que ya han perdido. Y que el resultado, no porque sea vigente, es decente y mucho menos respetable. Hay instancias a las cuales apelar. Yo apelé ya a la que debía, cuando debía. Yo anticipé hace más de 2 meses que esto era un fraude y fui ante el único sitio que me corresponde reclamar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aceptó a trámite la denuncia, porque aquí no hay Corte Constitucional, yo no la reconozco, no existe, se constituyó ilegalmente. Y porque no confío en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. En la Corte Constitucional sí confía León Roldós, él acudirá ante ella para presentar un reclamo formal, y sé que Marta Roldós estudia las posibilidades de presentar un reclamo que podría llevar a anular los resultados de la consulta, a ese extremo, a anular los resultados de la consulta al Tribunal de lo Contencioso Electoral, que se llama TSE ahora. Es decir, hay que continuar resistiendo, luchando, peleando, denunciando. Conozco que Andrés Páez va a enjuiciar felizmente a los del CNE en la Asamblea. He oído que varios asambleístas han dicho que ellos no traicionarán a sus provincias si ahí él no ganó, como Loja, como Cotopaxi, como Chimborazo, como Carchi, como Napo, para solo mencionar algunos casos. Porque ellos se deben a la representación provincial, aunque esta decisión era nacional. Es decir, no hay un triunfo, porque con fraude aquello no resulta victoria. Que controlen los aparatos para imponer un resultado que en donde se ha podido comprobar es fraudulento, es otra cosa. Y que eso les otorgue derechos de hacer los cambios que nadie les aprobó, es una muy distinta todavía. Así que en la realidad hemos ganado, aunque en la legalidad hayamos perdido. Lo importante, y eso será materia de un nuevo comentario, es que elecciones hemos sacado a los opositores, porque por lo visto ninguna ha sacado el gobierno, Correa y el Ejecutivo, no han aprendido nada. Creen que metiendo más publicidad y más obras en las provincias se van a recuperar en las 12 que perdieron. No, la gente espera sobre todo respeto, la gente tiene sobre todo dignidad antes que estómago, y eso nunca lo van a entender.